barba azul. Hay un trozo de barba que se conserva en el convento de las monjas blancas de las lejanas montañas. Nadie sabe cómo llegó al convento. Algunos dicen que fueron las monjas que enterraron lo que quedaba de su cuerpo, pues nadie más quería tocarlo. La razón de que las monjas conservaran semejante reliquia se desconoce, pero se trata de un hecho cierto. La amiga de mi amiga la ha visto con sus propios ojos. Dice que la barba es de color azul, añil para ser exactos. Es tan azul como el oscuro hielo del lago, tan azul como la sombra de un agujero de noche. La barba la llevaba hace tiempo uno que, según dicen, era un mago frustrado, un gigante muy aficionado a las mujeres, un hombre llamado Barba Azul. Dicen que cortejó a 3 hermanas al mismo tiempo, pero que a ellas les daba miedo su extraña barba de tono azulado, y se escondían cuando iba a verlas. En un intento de convencerlas de su amabilidad, las invitó a dar un paseo por el bosque. Se presentó con unos caballos adornados con cascabeles y cintas carmesí. Sentó a las hermanas y a su madre en las sillas de los caballos, y los 5 se alejaron a medio galope hacia el bosque. Pasaron un día maravilloso cabalgando, mientras los perros que los acompañaban corrían a su lado. Más tarde se detuvieron bajo un árbol gigantesco y Barba Azul deleitó a sus invitadas con unas historias deliciosas y las obsequió con manjares exquisitos. Las hermanas empezaron a pensar, bueno, a lo mejor este Barba Azul no es tan malo como parece. Regresaron a casa comentando animadamente lo interesante que había sido la jornada y lo bien que lo habían pasado. Sin embargo, las sospechas y los temores de las 2 hermanas mayores no se disiparon, por lo que éstas decidieron no volver a ver a Barba Azul. En cambio, la hermana menor pensó que un hombre tan encantador no podía ser malo. Cuanto más trataba de convencerse, tanto menos horrible le parecía aquel hombre, y tanto menos azul le parecía su barba. Por consiguiente, cuando Barba Azul pidió su mano, ella aceptó. Pensó mucho en la proposición y le pareció que se iba a casar con un hombre muy elegante. Así pues, se casaron y se fueron al castillo que el marido tenía en el bosque. Un día, él le dijo, «Tengo que ausentarme durante algún tiempo. Si quieres, invita a tu familia a venir aquí. Puedes cabalgar por el bosque, ordenar a los cocineros que preparen un festín, puedes hacer lo que te apetezca y todo lo que desee tu corazón. Es más, aquí tienes mi llavero. Puedes abrir todas las puertas que quieras. Las de las despensas, la de los cuartos del dinero, cualquier puerta del castillo. Pero no utilices la llavecita que tiene estos adornos encima». La esposa contestó, «Me parece muy bien. Haré lo que tú me pides. Vete tranquilo, mi querido esposo, y no tardes en regresar». Así pues, él se fue y ella se quedó. Sus hermanas fueron a visitarla y, como cualquier persona en su lugar, tuvieron curiosidad por saber qué quería el amo que se hiciera en su ausencia. La joven esposa se lo dijo alegremente. «Dice que podemos hacer lo que queramos y entrar en cualquier estancia que deseemos, menos en una. Pero no sé cuál es. Tengo una llave, pero no sé a qué puerta corresponde». Las hermanas decidieron convertir en un juego la tarea de descubrir a qué puerta correspondía la llave. El castillo tenía 3 pisos de altura con 100 puertas en cada ala, y como había muchas llaves en el llavero, las hermanas fueron de puerta en puerta y se divirtieron muchísimo abriéndola. Detrás de una puerta estaban las despensas de la cocina. Detrás de otra, los cuartos donde se guardaba el dinero. Había toda suerte de riquezas y todo les parecía cada vez más prodigioso. Al final, tras haber visto tantas maravillas, llegaron al sótano y al fondo de un pasillo se encontraron con una pared desnuda. Estudiaron desconcertadas la última llave, la de los adornos encima. A lo mejor, esta llave no encaja en ningún sitio. Mientras lo decían, oyeron un extraño ruido. Asomaron la cabeza por la esquina y, ¡oh, prodigio!, vieron una puertecita que se estaba cerrando. Cuando trataron de volver a abrirla, descubrieron que estaba firmemente cerrada, con llave.
una de las hermanas gritó: «Hermana, hermana, trae la llave. Esta debe ser la puerta de la misteriosa llavecita». Sin pensarlo, una de las hermanas introdujo la llave en la cerradura y la hizo girar. La cerradura chirrió y la puerta se abrió, pero dentro estaba todo tan oscuro que no se veía nada. «Hermana, hermana, trae una vela». Encendieron una vela, contemplaron el interior de la estancia y las tres lanzaron un grito al unísono, pues dentro había un lodazal de sangre. Por el suelo estaban diseminados los ennegrecidos huesos de unos cadáveres, y en los rincones se veían unas calaveras amontonadas cual si fueran pirámides de manzanas. Volvieron a cerrar la puerta de golpe, sacaron la llave de la cerradura y se apoyaron la una contra la otra, jadeando y respirando afanosamente. «Dios mío, Dios mío». La esposa contempló la llave y vio que estaba manchada de sangre. Horrorizada, intentó limpiarla con la falda de su vestido, pero la sangre no se iba. «¡Oh no!», gritó. Cada una de sus hermanas tomó la llavecita y trató de limpiarla, pero no lo consiguió. La esposa se guardó la llavecita en el bolsillo y corrió a la cocina. Al llegar allí, vio que su vestido blanco estaba manchado de rojo desde el bolsillo hasta el dobladillo, pues la llave estaba llorando lentamente gotas de sangre de color rojo oscuro. «Rápido, dame un poco de crin de caballo», le ordenó a la cocinera. Frotó la llave, pero ésta no dejaba de sangrar. De la llavecita brotaban gotas y más gotas de pura sangre roja. La sacó fuera, la cubrió con ceniza de la cocina y la frotó enérgicamente. La acercó al calor para chamuscarla, la cubrió con telarañas para restañar la sangre, pero nada podía impedir aquel llanto. «¿Qué voy a hacer?», gritó entre sollozos. «Ya lo sé, esconderé la llavecita. La esconderé en el armario de la ropa. Cerraré la puerta. Esto es una pesadilla. Todo se arreglará». Y eso fue lo que hizo. El esposo regresó justo a la mañana siguiente, entró en el castillo y llamó a la esposa. «¿Y bien? ¿Qué tal ha ido todo en mi ausencia?» «Ha ido todo muy bien, mi señor». «¿Cómo están mis despensas?», preguntó el esposo con voz de trueno. «Muy bien, mi señor». «¿Y los cuartos del dinero?», rugió el esposo. «Los cuartos del dinero están muy bien, mi señor». «O sea que todo está bien, ¿no es cierto, esposa mía?» «Sí, todo está bien». «En tal caso», dijo el esposo en voz baja, «será mejor que me devuelvas las llaves». Le bastó un solo vistazo para darse cuenta de que faltaba una llave. «¿Dónde está la llave más pequeña?» La he perdido». «Sí, la he perdido. Salí a pasear al caballo. Se me cayó el llavero y debí de perder una llave». «¿Qué hiciste con ella, mujer?» No me acuerdo. No me mientas. Dime qué hiciste con la llave». El esposo le acercó una mano al rostro como si quisiera acariciarle la mejilla, pero, en su lugar, la agarró por el cabello. «Esposa infiel», gritó, arrojándola al suelo. «Has estado en la habitación, ¿verdad?» Abrió el armario ropero y vio que de la llavecita colocada en el estante superior había manado sangre roja que manchaba todos los preciosos vestidos de seda que estaban colgados debajo. «Pues ahora te toca a ti, señora mía», gritó, y llevándola a rastras por el pasillo, bajó con ella al sótano hasta llegar a la terrible puerta. Barba Azul se limitó a mirar la puerta con sus fieros ojos y ésta se abrió. Allí estaban los esqueletos de todas sus anteriores esposas. «Ahora», bramó, pero ella se agarró al marco de la puerta y le suplicó: «Por favor, te ruego que me permitas serenarme y prepararme para mi muerte. Dame un cuarto de hora antes de quitarme la vida para que pueda quedar en paz con Dios». «Muy bien», rezongó el esposo, «te doy un cuarto de hora, pero procura estar preparada». La esposa corrió a su cámara del piso de arriba y pidió a sus hermanas que salieran a lo alto de las murallas del castillo. Después se arrodilló para rezar, pero en su lugar llamó a sus hermanas. «Hermanas, hermanas, ¿veis venir a nuestros hermanos? No vemos nada en la vasta llanura». A cada momento preguntaba. «Hermanas, hermanas, ¿veis venir a nuestros hermanos? Vemos un torbellino, puede que sea una polvareda». Entretanto, Barba Azul ordenó a gritos a su mujer que bajara al sótano para decapitarla. Ella volvió a preguntar: «Hermanas, hermanas, ¿veis venir a nuestros hermanos?» Barba Azul volvió a llamar a gritos a su mujer y empezó a subir ruidosamente los peldaños de piedra. Las hermanas contestaron: «Sí, los vemos. Nuestros hermanos están aquí y acaban de entrar en el castillo». Barba Azul avanzó por el pasillo en dirección a la cámara de su esposa. «Vengo a buscarte», rugió. Sus pisadas eran muy fuertes, tanto que las piedras del pasillo se desprendieron y la arena de la argamasa cayó al suelo. Mientras Barba Azul entraba pesadamente en la estancia con las manos extendidas para agarrarla, los hermanos penetraron a galope en el castillo e irrumpieron en la estancia. Desde allí obligaron a Barba Azul a salir al parapeto. Se acercaron a él con las espadas desvainadas.
Empezaron a dar tajos a diestro y siniestro, lo derribaron al suelo y al final lo mataron. Dejaron su sangre y sus despojos para los buitres. Hola amigas y amigos, bienvenidos a este segundo episodio de Mujeres que corren con los lobos y por supuesto el segundo capítulo de esta emblemática serie de cuentos. Y bueno, acá estamos Litzy Pinto. Hola, hola. Y Yesenia Quintero, y le venimos a entregar pues un poderosísimo cuento que acaban de escuchar, Barba Azul. Realmente yo todavía estoy un poco tocada, Litzy, con este cuento. Es como que me movilizó muchísimo leerlo, porque creo que nos ponemos mucho en el papel de cada personaje que se nos va presentando en este cuento. Creo que hay muchas cosas que se quedan en la piel de quizás, no sé, si nuestros antepasados o cosas que quedaron en el inconsciente. Nos eriza la piel cada vez que escuchamos unos cuentos como este de Barba Azul. Qué bueno que nombras eso, porque en la interpretación que hace Clarisa, ella hace esa invitación de leer el cuento, y también por eso nosotras leemos el cuento y no la interpretación psicológica, porque la invitación es a revivir o ver cómo seríamos nosotras mismas viviendo en ese cuento. ¿Cuál sería nuestra reacción o cuáles son las emociones que aparecen a medida que vamos experimentando cada parte del cuento? Como, ¿habría hecho lo mismo que hizo la esposa? ¿Sería más bien una de las hermanas? Como, ¿en qué parte del cuento nos sentimos identificadas? ¿O cómo vamos nosotras viviendo a través del cuento? Sí, yo creo que pasamos como por todas las emociones y creo que en muchos aspectos todas nos hemos sentido enfrente de un Barba Azul. Que esto de Barba Azul es importante aclarar que se pudiera estar hablando, por supuesto, de un hombre como figura masculina y todo lo que tiene que ver con esto de la dominancia, ¿no? De estar en una relación de pareja, sí, puede ser uno de los casos, pero en realidad Barba Azul viene a ser como un mito que, como bien lo comentaste, Litzy, en el capítulo pasado al final, Barba Azul es un acompañante, pero que está en la mente, ¿no? Es lo que se dice el depredador innato de la psique. Y este depredador vive en todas las psiques humanas, tanto de mujeres como hombres, ¿no? Por supuesto que el contenido que nosotras estamos haciendo con este podcast va más que todo dirigido a mujeres, pero lo que no quiere decir que a un hombre también le suceda, y que no quiere decir, por supuesto, y esto hago un pequeño paréntesis, que los hombres puedan escuchar este tipo de podcast. Primero, porque hay mucha información que es importante para todo el mundo, indiferentemente del sexo. Y segundo, es también que los hombres conozcan esta información si realmente quieren conocer la naturaleza salvaje de la mujer y toda la profundidad que en ella guarda. Y esto de que exista un antagonista, ¿no? La figura que destruye. Si hablamos de la mujer salvaje y la figura de la mujer como creadora de vida, como saber también que existe un antagonista que permite este ciclo de vida, que también lo nombra mucho el libro, de vida, muerte, vida. Como que siempre hay algo que termina, que debe romper o debe acabar con algo para que pueda renacer otro aspecto. Creo que este aspecto del depredador también sería necesario para poder dejar crecer otras cosas. Hay algo que una vez escuché en la universidad, que el rector de la universidad era jardinero. Y después esto me quedó resonando en la mente de que sí hay que tener no solamente el conocimiento botánico, sino, por ejemplo, alguien que no haya tenido este conocimiento, pero sí mucha relación con las plantas, con la naturaleza, sabe qué cortar y qué dejar crecer. Y este aspecto depredador es como esto, vamos a usar esa fuerza a nuestro favor. Vamos a cortar lo que ya no tiene más vida y dejar crecer lo que sí. Y que a pesar de que pueda ser un cuento que a muchos les habrá parecido terrorífico, lo que es una realidad, y la misma autora lo recalca luego en su interpretación posterior, es que conocer al depredador natural es importantísimo para conocerse a una misma o a uno mismo.
Claramente hemos visto que para poder conocer la luz hay que primero atravesar la oscuridad. Y este arquetipo de Barba Azul dicen que es como todo un conglomerado de muchos personajes que viven en nuestra mente y que hay que aprender a darles un lugar porque por algo están allí, son parte de nosotros, ¿no? Entonces, importante saber también, rescatado por la autora, es que este depredador natural es un reflejo de lo que pasa interiormente y que luego con experiencias que nos van pasando en la vida lo reflejamos externamente, ¿no? Es como un llamado a mirar qué es lo que yo desde dentro estoy atrayendo hacia afuera. En esto de cómo viví el cuento, también me pasó esto que decías de que me moviliza esta historia por todas las imágenes que trae. Es muy gráfico, te confronta con imágenes fuertes. Y en un momento, yo podría decir, con la mayoría de las historias, me suelo identificar con el protagonista, ¿no? Al que le va pasando, al que va atravesando todos los escenarios. Pero en este cuento, yo dije, soy un poco más, o me siento un poco más como las hermanas. Porque sentía muchas veces cuando era pequeña que a mis preguntas me decían, no, inadecuada, no pregunte tanto, por curiosa. Pero creo que yo también habría preguntado por la llavecita y habría ido por ella, ¿no? Y a todas estas también me sentía como que, bueno, me dieron todas estas libertades en una casa donde soy dueña y señora, pero no puedo hacer una cosa. ¿Y qué es esa cosa a lo que no puedo acceder? Entonces viví ese cuento, desde ahí me hizo identificarme con las hermanas, las preguntonas. ¿Por qué? Íbamos a hacer un juego, íbamos... Qué bueno que mencionas eso porque también hablando de estas analogías, ¿no? Hay una hermana menor que es como la más ingenua, que es como la presa ideal para Barba Azul, y están las hermanas mayores. En el cuento, o después en la interpretación, la autora relata que la hermana más ingenua es el arquetipo ideal del camino de individuación o de iniciación, también llamado así, para que la mujer empiece a desarrollar todos los que son sus facultades instintivas, ¿no? Nuestra perspicacia, nuestra intuición y toda una serie de cosas que nos van a empezar a alertar, nos van a mostrar señales de lo que nos conviene y lo que no, cuál es el camino ideal, por aquí no es, por aquí no es esto, porque cuando estoy hablando con esta persona mi cuerpo actúa de una manera distinta, me envía señales. La hermana menor es el ideal de poder iniciar esto y encontrarnos con esa sabiduría que muchas veces rechazamos. ¡Ey, qué bueno! Eso de, aunque es la hermana menor en edad, ¿no? Recuerdo una parte de la interpretación que hace Clarisa, donde habla que estos momentos de iniciación no le ocurren solamente a las mujeres jóvenes, ¿no? Que no importa qué edad tengamos, podemos tener múltiples primeras veces. Y aún siendo ancianas, podamos estar en esa fase de iniciación, de redescubrimiento. Tal cual, independientemente de que el cuento nos muestre unos personajes que todos viven en nuestra cabeza, ¿no? Porque tanto la hermana más ingenua como las hermanas mayores son parte toda de una misma psique. Sin embargo, cuando ya una mujer, por ejemplo, siendo una mujer más madura, pero que todavía está desarrollando sus facultades, puede identificarse como, en tu caso, en el mío también, con las hermanas mayores. Es como, ok, aquí algo me alertó de una situación que sé que no me va a convenir, pero igual le doy rienda suelta porque yo necesito vivir esa experiencia. Así que está buena la analogía para saber como en qué etapa de mi iniciación o de mi desarrollo me encuentro, ¿no? Sí, de a lo mejor no sentirme como, bueno, yo tengo una cierta edad, debería saber o tener la madurez para afrontar todos los retos o todos los problemas que tenga. Volver a esa humildad de iniciante. Que de hecho eso, ¿sabes qué me lo recuerda? Lo tengo como entrenamiento de aprender nuevas danzas. Porque siento que aprendiendo nuevas danzas, aún enseñando otras, pudiendo enseñar otras, me mantengo con la sensación del aprendiz, de que tengo mucho por aprender y que hay cosas y aspectos de la vida que a lo mejor ni siquiera conoceré, pero que tengo esta capacidad fresca de
aprender. Sí, es que de hecho una de las maneras de mantener las facultades instintivas como a pleno es darle rienda suelta a nuestras hogueras creativas, ¿no? Ahí hay un poder, y creo que lo hablamos también en el primer episodio. Aferrarnos al arte es una puerta al autodescubrimiento porque está directamente conectada con nuestros dones. Creo que es un plus fundamental para que se desarrolle toda esa sabiduría que guardamos. Es la sangre en nuestras venas. La sangre que justamente es lo que significa ese símbolo poderoso y literal también. Porque la sangre corre dentro de nosotros, indicio de vida. El rojo, que es como la imagen que te hace ver y lo que más alerta. La sangre es justamente esos aspectos de creación, de vida, de vitalidad. Y que se derrame la sangre, que no tengamos esta corriente de creatividad o de algo que se mantiene en continua circulación, es el aspecto corrosivo de la vida. ¿Qué cosas me hacen a mí corroerme? ¿Qué hacen que se corroa mi capacidad creativa? ¿En qué espacios esto es limitado? Es juzgado. Salgo de ahí, busco no estar en esos espacios, o cómo he logrado salir de esos espacios. Está buenísimo que traigas a colación lo de la sangre, porque todo lo que mencionaste es un indicio de lo importante que es identificar qué cosas nos hacen perder la energía vital. Por ejemplo, si estamos atrapadas en un trabajo que no nos gusta y que aparte que no nos guste, se nos coarte nuestro valor personal y haya muestras de que, no sé, irrespeto y una serie de cosas, pero por otro lado gano mucho dinero y un montón de cosas que me dan cierta estabilidad y cierta seguridad, pero estoy viendo que tengo un jefe abusivo o una jefa abusiva, o estoy pasando por un proceso de bullying en el trabajo, no sé, se me están ocurriendo un montón de cosas y yo decido quedarme atrapada en ese trabajo. Entonces hay que empezar a evaluar este depredador innato que en un principio me hace sentir muy bien y me hace sentir muy cómoda porque estoy en un trabajo donde gano dinero, entonces bueno, quizás su barba no es tan azul, pero por otro lado están vulnerando mi integridad como empleada, como ser humano. Y esto por poner un millón de ejemplos, porque podemos hablar de relaciones personales, vinculares de otro tipo, podemos hablar de lo que sea que sabemos que nos está robando la energía vital y que nos está bajando peldaños hacia lo que realmente nosotras merecemos. El respeto que merecemos, el valor que merecemos darnos y, por supuesto, el valor que merecemos que los demás nos den. Pero bueno, por supuesto que todo empieza desde adentro, ¿no? Ver esos aspectos que ya no podemos hacernos la vista gorda, que son difíciles de aceptar, todos esos aspectos que son difíciles de aceptar, vínculos desgastados, cosas que ya no nos gustan, que antes sí nos gustaban, o espacios que nos nutrían pero ya no están en concordancia en lo que queremos hacer. Y ver eso de frente es como entrar en esa habitación con el montón de huesos, ¿no? Y verlo de frente y aceptarlo y decir, bueno, no quiero ser un hueso más. ¿Cómo tomo acción, ¿no? Y hacer ese plan de cambio. Es así. Es muy terrorífico abrir una puerta donde tenemos que lidiar con toda esa oscuridad que hay que empezar a escudriñar. Es horrible. Y hay muchas mujeres que prefieren mantenerla cerrada, la puerta. Sí. Es más cómodo. Es más cómodo. Pero también porque ahí lo menciona Clarissa, que su parte del Animus, sus hermanos y sus hermanas, que no es más que otra parte, ¿no?, de la misma psique, que te hace reaccionar e ir por lo que realmente quieres. No está todavía entrenado. Entonces prefiero estar no, bueno, su barba no es tan azul. Exactamente. Lo que sí, esta hermana ingenua, a pesar de ser tan ingenua, también fue muy veloz en su capacidad de pensar y de resolver rápido acerca de cómo salir de esta situación. Entonces, si bien puede que sea una hermana muy ingenua o una hermana muy mayor, que en este caso puede ser una mujer que ya tiene cierta madurez, pero que todavía se atraviesa con la misma piedra, y esto es muy normal, nos ha pasado a todas, hay que enfrentarlo y no juzgarnos, es simplemente una prueba que se nos presenta y ya está de parte de nosotras saber qué vamos a hacer con eso. Sí, porque podría también aparecer en un momento yo
poniéndome en el lugar de la esposa, podría sentir culpa por haber accedido a la curiosidad de mis hermanas, ¿no? Ay, ¿por qué accedí? Porque no puse el límite y quedarme en esa comodidad de no retar a mi señor, ¿no? Porque esto lleva a una consecuencia y directamente la consecuencia la lleva a ella. No, las hermanas, él no iba a matar a las hermanas, iba directamente, era ella. Y la culpa cae, bueno, yo fui la que accedió. Entonces, tomar la responsabilidad de las decisiones con firmeza y con seguridad de que encontraremos las vías alineadas a lo que realmente queremos y a la libertad, ¿no? Sentir, bueno, tomé esta decisión y no va a estar manchada de culpa. Así es. Y ahora bien, ¿cómo podríamos hacerle frente a este depredador natural? Bueno, nosotras no somos psicólogas, ya lo hemos mencionado. Sin embargo, podemos hablar desde nuestras propias experiencias, cómo hemos salido de ciertos, por ejemplo, patrones que se repiten una y otra vez. Yo, por ejemplo, voy a hablar personalmente de un patrón que se me repetía a nivel amoroso. Y hubo un momento en el que para mí era natural que ese patrón se repitiera. Yo ni siquiera lo veía como patrón, ¿no? Era como, ok, bueno, parece que el amor es así, ¿no? Entonces, ciertas situaciones que llegué a vivir me hicieron darme cuenta de que, no, pará, realmente hay algo que yo estoy atrayendo o hay una manera de pensar o algo que tengo dentro de mí que hace que yo atraiga este tipo de situaciones. Déjame escudriñar, pero eso por supuesto después de darme muchísimos tumbos, déjame revisar qué es lo que está pasando. Y claro que es difícil revisar y claro que es difícil saber que tienes la responsabilidad, no la tiene más nadie, ¿no? Porque por supuesto que todos caemos en esto de, bueno, el otro nos hizo esto, o la otra nos hizo esto, pero hay un mundo entero de responsabilidad interior porque todo sale de mí. Entonces, darte cuenta que todo sale de ti te deja así como en knockout que tú dices, ay, es verdad. Entonces, ahí es cuando aparecen estas hermanas mayores. A mí también me ha pasado esto, ¿no? Bueno, me doy cuenta de alguna situación que me agobia, tengo que tomar una decisión trascendental y llevarla a cabo, sin la culpa de lo que no hice, sino de cómo hacer lo que quiero hacer a través de esta decisión. Y esto me ha traído más paz. Esto de agobiarse, me vienen muchas ideas y quiero hacer muchas cosas. Y organizar eso para darle un foco y un plan de acción. A veces siento que viene ese depredador y me dice, no, ¿para qué? Si igual no vas a poder. O ¿para qué? Si hay mucho y te vas a sentir agobiada. O no tienes a alguien que te apoye acá. Empiezan todos esos pensamientos súper intrusivos. Pero me recuerdo también de un episodio cuando tenía 15 años. Que estaba montando una coreografía en el liceo. Ahí creo que fue una de las primeras veces que salió Mi Mujer Salvaje. Okay. Sin saberlo. Pero ahora que la veo en retrospectiva, la veo y la aplaudo. Porque Litzy, de esos 15 años, defendió su arte creativo. Y no porque quería sobresalir, sino porque quería bailar, simplemente. Estaba montando una coreografía, cancelaron el evento donde íbamos a mostrarlo y seguimos entrenándola. Seguimos practicando esa coreografía. Y vino alguien, otra chica, al lugar donde estábamos practicando y nos preguntó que por qué seguíamos entrenándola si habían cancelado el evento. Y ahí salió la Mujer Salvaje a decirle porque es nuestro hobby y es lo que nos gusta hacer en estas horas libres. Si quieres participar, entra. Si no, déjanos tranquila. Qué hermoso, me encanta escuchar estas anécdotas, de verdad, aparte son tan espontáneas porque nada de esto es hablado previamente y es muy hermoso poder conocerte también, Litzy, aparte en medio de todo esto y es muy lindo. No me voy a poner romántica, tú tranquila. Y es muy lindo porque también en la interpretación que hace Clarissa aborda mucho lo que es esos indicios de la mujer salvaje cuando somos adolescentes que empiezan a aflorarse, ¿no? Y está buenísimo que lo rescates
Y creo que debes sentirte también como muy orgullosa de todo el camino que has recorrido de aquí en más. Eso que comentas de todo lo que nos empezamos a autosabotear cuando estamos en medio de empezar un proyecto, de hacer algo que tiene que ver con lo que nos gusta, o cuando ya estamos arrancando el proyecto y empieza el depredador natural de la psique a decir que no vamos a poder hacerlo, que no somos suficientemente buenas, que para que esto, si esto lo está haciendo un montón de gente, porque yo tendría que tener éxito. Entonces hay un momento que el depredador se pone realmente fuerte, y una de las maneras de hacerle contraposición, y es algo que he hecho muy personalmente, es ponerle un pensamiento que sea todo lo contrario a lo que ese depredador natural de la psique me está queriendo imponer. Cuando creas el hábito de hacer eso, es una manera de aprender a no ignorarlo, porque ignorarlo es crear un conflicto interior que es terrible, porque si hay algo que nos está sacudiendo, hay que mirarlo. Qué bueno ese, gracias por compartir esto del contrapensamiento, ¿no? Cuando nos agobiamos a lo mejor con muchos pensamientos que nos llevan a un estado bajo, ¿cómo me saco de ahí? ¿No? ¿O qué acciones hago para poder salir de ahí? ¿Qué herramientas puedo tener? Digo, gracias a Dios, tengo amigas, hermanas y espacios donde puedo acudir, pero cuando no están accesibles, buscar esos pensamientos donde pueden ser un ancla a que le das peso, ¿no? A lo malo y a lo bueno, a lo que quieres construir o a lo que te autodestruye. Ahora hablemos de la llavecita, que eso es como que es mi parte favorita del cuento, me encanta, porque la llavecita es el simbolismo de, bueno, este es el poder que tengo para abrir esa puerta que es terrorífica, pero es necesario. Entonces, ¿cómo se abren esas puertas? O sea, ¿cuál es realmente el simbolismo de la llave? Y en mi caso, lo que interpreté, Litzy, es que las llaves en muchos casos son las preguntas que te haces, ¿no? ¿Cómo puedo resolver esto, no? Me lo pregunto y dejo que asiente la pregunta. ¿Qué herramientas tengo para abordar esta situación? ¿O qué me está mostrando esta situación, ¿no? Es un ejercicio que vengo haciendo con mi psicoterapeuta, con la que tengo ya muchos años trabajando y que me parece, si bien una de las mujeres más admirables que conozco, Pilar, si llegas a escuchar, quiero decirte que estoy muy agradecida con toda la labor que has hecho con todo este proceso. Y hacemos mucho trabajo con el cuerpo, ¿no? Cómo identificar las sensaciones del cuerpo. Y las preguntas que te haces son tan importantes para abrir ese campo. Y cuando tú te haces la pregunta, no hay que obligarse a tener una respuesta en el momento. Es como que ya hay como un indicio en la mente que quiere decir, ok, hay algo, hay una sabiduría, hay una conciencia que quiere hacerse notar con esa pregunta. No hago como que paso de largo con lo que está pasando, sino que voy y lo enfrento con las preguntas. Totalmente. Qué lindo que nombres a tu psicóloga. Sí. Porque hoy justamente una persona también, una profesional que admiro mucho, que es Norbelia Velázquez. Norbe, si estás escuchando eso, te queremos y te admiramos mucho. Sí, mucho. También hoy, en una sesión con ella, nos hablaba de esto, de cómo reconocer cómo nos habla el cuerpo, pero también aprender a escucharlo. De hecho, nos daba un ejemplo con una frase muy graciosa que es como que habla más que un rescatado. ¿No? Cuando empiezas a escuchar a alguien que apenas ha sido rescatado, te habla un montón. Y de hecho, a veces nosotros mismos creemos que alguien nos escucha y empezamos a hablar. Y si no me escuchas, te hablo más todavía. Con el único que no pasó fue con el náufrago. Más bien él no quería hablar, pero sí. Y como crear esta condición para poder escuchar bien el cuerpo, ¿no? Qué zonas que siento y que las herramientas que a lo mejor no sirvieron en un momento no van a ser efectivas en otra condición, como no generalizar eso. Y esto de tener una guía es tan importante, una guía profesional es tan importante. Yo creo que para poder ya cerrar un poco y concluir en esto, a mí lo que me queda, Litzy, es que en algún momento todas las mujeres nos vamos a enfrentar a barba azul. Muchas más en medida que otras, muchas más
en aspectos o no relacionales, o de proyectos, o situaciones, o incluso ya a nivel personal, que no sea necesariamente vincular, nos vamos a enfrentar a esto. Pero es tan necesario enfrentarse porque es que si no nos enfrentamos a esto, no vamos a poder empezar nuestro proceso de individuación, nuestro proceso de iniciación, como dicen, en el camino de la sabiduría. Entonces, si por ejemplo hay una mujer que se siente mal o culpable de darse siempre con la misma piedra, me parece que está perfecto que esto esté pasando en el camino de esta mujer, porque es su inconsciente tratando de ayudarla a que vaya a lo más oscuro sin quedarse ahí, sino a ver qué información le deja eso, porque ahí es donde sale la luz. Lo que va a dejarnos realmente y mostrarnos nuestra libertad. Así que sin más, dejamos hasta acá este segundo episodio. Me encantó hablar contigo, Litzy. Me encantó hablar para todas las chicas y los chicos que nos escuchan. Gracias nuevamente por llegar acá. Gracias. Escucharnos. Nos vemos en el tercer episodio. Litzy, por favor. Vasalisa la sabia. Oh, por Dios, no se pueden perder este capítulo que les digo con toda propiedad. Hermoso. Que no tiene desperdicio. Gracias por escuchar, les mandamos un beso gigantesco y nos escuchamos pronto.